Bienvenidos al programa Mujeres como Nosotras. Hoy nos visita Andrea Götz y nos cuenta su testimonio, que es muy fuerte y impacta a mucha gente, ya el testimonio de su marido. Su marido era alcohólico. Ella luchó y soportó muchas cosas, y de estas nos va a contar hoy también lo que Dios hizo en su vida, en su familia y en su matrimonio. Bienvenidos, Andrea. Andrea, ¿puedes contarnos acerca de tu persona al principio para que la gente te conozca? Bueno, yo soy Andrea Pfiffner de Götz. Estoy casada con una persona maravillosa, mi esposo Randolph Götz. Tenemos 2 hijas amorosas, Dana y Julia, y vivimos en una aldea llamada Blumenthal, que corresponde al distrito de Filadelfia. Y ya está por venir el tercer. Ya está por venir el 5º integrante de la familia. Qué bien, felicidades. Andrea, cerraste un capítulo muy oscuro en tu vida. ¿De qué se trataba? Se trataba del alcoholismo y tabaquismo de mi marido, sobre todo el alcoholismo. Él estaba totalmente viciado por el alcohol. Lo que llevó a grandes conflictos en nuestra vida. Al principio, cuando nos casamos, ese problema ya entró en nuestro matrimonio, pero yo no me podía dar cuenta en ese momento porque ambos, yo pensaba que yo era cristiana porque yo sabía que había un Dios, pero una relación estrecha con Dios no había, o sea, era una relación fría. Ahora me voy dando cuenta que no tenía nada de cristiano ese matrimonio. Mi esposo se había dado la espalda a Dios y yo no lo conocía lo suficiente. Yo tampoco me sentía digna del amor de Dios, así que yo no podía ver lo que andaba mal en nuestro matrimonio. Luego se me ofreció un curso de sanidad interior, el cual acepté ir porque una persona de confianza me dijo que iba a ser de bendición en nuestra vida y todo lo bueno, entonces yo quería absorberlo. En ese curso de sanidad yo pude conocer a Dios y poco a poco tener una relación con Él. A más que yo lo iba conociendo, yo más lo iba amando. Era como desarrollar una amistad o una relación con una persona, pero en este caso era entre Dios y yo, y pude darme cuenta de que las cosas en casa no estaban bien. Estaba habiendo un desnivel muy grande porque yo iba creciendo en mi vida cristiana y mi esposo se iba estancando y eso llevaba a conflictos familiares. Nosotros cada vez nos íbamos distanciando más. Yo sentía toda la responsabilidad de los niños, de la escuela, de las actividades sobre mis hombros, porque él no formaba parte de eso. Él prometía estar, pero siempre había algo más importante que tomarse el tiempo para las actividades que para los niños eran importantes. Muchas veces las promesas se hacían para ser quebradas, compromisos a los que yo tenía que ir sola, esperándole a él. No podía disfrutar de esos acontecimientos porque él decía que iba a llegar, pero pasaban las horas, él no llegaba, yo esperaba. Lo mismo pasaba cuando él salía de casa en la mañana a trabajar y decía que iba a volver para el mediodía. Él simplemente, en vez de tomar el camino hacia casa, tomaba el camino hacia las cervecerías o hacia algunos amigos. Nosotros nos quedábamos esperando en casa hasta que abandonábamos la espera y comíamos solas, porque para mí siempre el horario de la comida era un momento sagrado para la familia.
y últimamente lo estábamos haciendo solamente entre 3. Él cada vez estaba menos en casa. Había días que los niños no le veían. Ellos a la mañana se iban en la escuela y él estaba durmiendo. Cuando volvían al mediodía él no estaba, y a la noche cuando se iban a dormir él todavía no había regresado. A mí me preocupaba mucho la situación porque él había tenido un par de accidentes graves donde había salido ileso, y yo siempre que me despertaba a la noche cuando me iba a dormir y él aún no estaba, tenía miedo de que alguna llamada llegue, y 3 veces llegaron esas llamadas y era muy chocante para mí. La última vez era un milagro que él haya salido con vida de un accidente, y yo pensé que eso iba a servirle como lección para dejar el alcohol, pero no fue suficiente. Y ahí la situación me imagino que intensificó. ¿Y cómo, o sea, cuándo se intensificó con esos sucesos o después? Se intensificaron cuando tuvimos graves problemas financieros. Eso fue un momento crítico en nuestro matrimonio, porque estábamos a punto de perder todo, a punto de quedarnos en la calle por malas decisiones que se tomaban en rondas de tragos, que no se tomaban sobrias, y después cuando él estaba sobrio, él se daba cuenta que era una mala decisión, pero su palabra de hombre estaba en juego. Sí. Y ahí pasó entonces que literalmente echaste a tu esposo, le dejaste en la calle. Eso fue lo más difícil que tuve que hacer. Yo estaba sintiendo que era la última chance que yo tenía para salvar mi matrimonio, o para tener certeza de que nosotros le importábamos, era nosotros o el alcohol. Siempre tuve miedo de tomar esa decisión, porque siempre pensé que él se iba a ir y no iba a volver, y yo me iba a tener que quedar con 2 hijas sola en casa, con toda la responsabilidad que en ese momento ya era suficiente para mí, porque me tenía que encargar de muchas cosas sola. Los deberes compartidos como pareja no teníamos, los hijos eran míos y la parte financiera era suya. O sea, eso él pensaba, que si nosotros teníamos combustible en el tanque del auto, y si teníamos suficiente que poner sobre la mesa, hasta ahí alcanzaban sus responsabilidades. Pero nosotros necesitábamos un esposo y un papá en casa, y eso era lo que él no podía entender y lo que llevaba a muchos conflictos. El detonante para nuestra temporal separación fue que yo tenía una mentora, una psicóloga a la que yo visitaba regularmente. Ella está totalmente en contra del divorcio y dijo que no es una solución, o sea, ella no lo va a poner como prioridad la separación si es que no hay violencia o golpes de por medio. Y hasta ahora no había, pero ese último momento tuvimos una discusión muy fuerte la noche anterior, que se estiró hasta la madrugada. Nuestras hijas estaban muy asustadas. Al día siguiente, al levantarnos, siguió la misma discusión, y en ese momento yo me di cuenta que mi marido estaba a punto de golpearme. Entonces, ahí se prendieron todas las alarmas en mí, y yo decidí que era momento de que él estuviera separado de nosotros, para que él pueda darse cuenta o para que él pueda pensar en la situación y pueda decidirse por un cambio o por quedarse así pero sin nosotros. Que él ya no podía tener el alcohol y su familia juntos.
y yo necesitaba certeza de que nosotros éramos lo suficientemente importantes para él para que él pruebe un cambio en su vida. ¿Y él respetó eso de ponerle un límite? Al principio no. Él respetó quedarse una noche fuera de casa. Al día siguiente yo le dije, o sea, él volvió a casa como si nada. Eso había pasado muchísimas veces, que teníamos fuertes peleas, y entonces él, con buenos actos y siendo cariñoso un par de días, entonces él me pagaba los días malos que yo había tenido. Entonces yo justamente tenía uno de mis cursos y cuando él llegó a casa yo salí, no cruzamos palabra porque yo sabía que iba a ser débil en ese momento, y me fui a mi curso. Le mandé unos audios diciéndole que yo no quería que él esté en casa cuando yo vuelva al mediodía, que sus cosas estaban preparadas enfrente de la puerta, que él las podía llevar. Y fue lo que hizo, pero no dejaba de pedirme volver a casa. Hablé con la psicóloga y me dijo que ella tenía muchísimas personas a las que estaba acompañando y que no podía acompañarme en ese momento a mí, que yo me busqué ayuda en mi iglesia con los líderes de la iglesia. Y yo me pregunté, ¿pero qué iglesia si no pertenezco a ninguna? Yo no pertenecía a ninguna iglesia, primeramente por respeto a mi esposo, porque él tuvo un conflicto con los líderes de su iglesia y tenía mucha rabia contra todos los miembros de cualquier tipo de iglesia. Él estaba muy dolido y muy decepcionado. Entonces, para no hacerle la contra a él, yo tampoco me congregué en ninguna. Pero recordé que una muy buena amiga mía era la esposa del líder de la iglesia que está ahora enfrente de mi casa. Ella me dijo que me devolvería la llamada, que hablaría con su esposo para ver qué podían hacer en nuestra situación. Porque ella conocía ya un poco, porque habíamos hecho algunos cursos juntos, y como el camino era largo, entonces nosotras podíamos intercambiar ideas y ver cómo se veían nuestras vidas, y entonces se estrechó una muy buena amistad ahí. Ella me volvió a llamar, me dijo que estaban para ayudarnos, pero yo quería que estas cosas queden en secreto por el momento. Yo no quería que la gente supiera lo que estaba pasando por miedo a las críticas. Pero mi marido se encargó de contarle a todos que yo le había echado de casa. La presión social era muy fuerte de parte de su familia, de parte de sus amigos, porque yo estaba siendo vista como una persona despiadada, una persona sin sentimientos, que ellos solamente veían a mi esposo por fuera. Era una persona extrovertida, una persona divertida, una persona siempre dispuesta a ayudar a todos. Eso era de casa, de puertas afuera. De puertas adentro nadie conocía muy bien la historia, solamente los que estaban muy cerca de nosotros y los que vivían cerca de nuestra casa. Lo que usaron mucho era diciéndome que tenían miedo que él atente contra su propia vida, que yo le vuelva a abrir las puertas de mi casa, porque tenían miedo que él se haga algo. Y yo lo único que dije era que yo no podía vivir con ese miedo y que la situación en casa cada vez se empeore más. Sí. Ese miedo yo lo tuve varias veces y aflojé muchas veces los límites que yo puse para él, justamente por miedo a que él atente contra su vida. Pero en ese momento yo ya sabía que eso era simplemente una amenaza, porque el que amenaza que lo va a hacer normalmente no lo hace. Es solamente una forma más de manipular. Entonces le dejaste en la calle. ¿Qué pasó después? Él
estuvo bebiendo 72 horas ininterrumpidas. Yo no sé cómo él sobrevivió a eso sin caer en un coma etílico. Y en el cuarto día justo él tuvo un, ¿cómo se diría? Tocó fondo. Y Dios apareció otra vez en su vida. Él se dio cuenta que sin Dios él no podía seguir. Y esa fue, o sea, en el fondo del pozo, él tuvo una confrontación directa con Dios otra vez después de muchos años. Después él volvió, me pidió si podía quedarse con nosotros porque las tentaciones eran muy fuertes fuera de casa. Yo le dije que él podía vivir en nuestra pieza de al lado, pero no en nuestra casa, o que podía mudarse con su mamá en lo que durara su decisión, en lo que se demorara en decidir qué iba a hacer con su vida. Él me preguntó cuánto tiempo yo le iba a tener fuera de casa y yo le dije que lo que tarde en decidirse en buscar ayuda. Depende de él si eso va a tardar una semana, un mes, 3 meses o un año. Eso era solamente su decisión. Si él buscaba ayuda ahora, más rápido iba a estar en casa. Okay. ¿Y él respetó eso? Él respetó eso, pero justo nosotros, mientras que él estaba en casa de su mamá, nos íbamos a visitarle. Comíamos juntos, tomábamos tereré juntos, hablábamos mucho juntos. Yo quería que él sienta que yo estaba ahí para él, para apoyarle, que yo le amaba, pero que el límite estaba fijado y no se iba a sobrepasar esta vez. Quería que mis hijas se sintieran lo más cómoda posible en esa difícil situación. Entonces, en ese momento, él toma una decisión definitiva en su vida. Okay. Andrea, en ese tiempo tuviste, o también antes ya, tuviste que ser muy fuerte, una mujer fuerte, decidida y también una madre para 2 hijas. ¿De dónde sacaste fuerzas o qué te ayudó? Y yo no siempre puedo decir que fui una madre amorosa porque no siempre se podía, pero trataba de dar lo mejor de mí. Yo trataba de estar para mis hijas ahí, suplir tal vez también la ausencia de su papá, porque él mucho estaba por el camino. El único que me daba la fuerza para seguir era Dios y mi instinto natural quizás también de, ¿cómo voy a decirlo? Mi instinto natural de luchar. De no dejarte por vencida. Exactamente, de no darme por vencida. No podía darme por vencida tampoco. Mis hijas me necesitaban. Mi esposo estaba fuera de casa. Entonces tuvimos que trabajar duro en eso. Sí. Estableciste límites muy estrictos, muy fuertes para tu esposo. Eso requiere mucho coraje. ¿No habían otras opciones? Yo ya había agotado todas las opciones. Lo había obligado a irnos a sesiones de pareja para matrimonios. Había probado de irnos a seminarios. Lo había amenazado varias veces que él iba a tener que salir de casa, pero los límites siempre eran echados por tierra. Yo siempre fui blanda otra vez por el amor que le tenía y la lástima que le tenía, entonces siempre volvía a casa, pero esta vez era definitivo y como dije al principio era la última chance que yo podía o la última carta que tenía para usar para salvar mi matrimonio. Era todo o nada. Era que él se vuelva de sus caminos o era que él se decida en contra de nosotros. Yo tenía que tener la certeza
de que Él estaba para nosotros o que no estaba. Yo ya no podía vivir en un punto medio. Sí, entiendo. Entonces tu esposo tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo cambió ese encuentro su vida y la de ustedes? Su encuentro con Dios, de eso Él no me había hablado al principio antes de internarse, pero en el día de mi cumpleaños Él estaba internado. De la internación tengo que hablar también. Él se decidió por internarse en el sanatorio Airene. Sí. Mi esposo estuvo internado en el sanatorio por 3 semanas y en ese lapso yo estaba cumpliendo años. Estuvimos al término, yo hablé con una amiga de eso que vino a visitarme. Oramos por mi esposo porque él pueda encontrar otra vez su camino, que él pueda restablecer una relación con Dios otra vez. Y cuando ella se fue, yo me di cuenta que recibí un audio de mi esposo felicitándome por mi cumpleaños. Él podía enviarme audios, pero yo no podía comunicarme con él. Podía escribirle, sí, pero no llamarle ni enviarle audios, porque eso interferiría en su tratamiento. Entonces, en ese audio él me compartía que había vuelto a Dios, que él se había reencontrado con Él y que se había decidido a retomar la vida cristiana que había abandonado más de 20 años. Entonces, ¿cuáles fueron los siguientes pasos prácticos hacia la sanidad? Los siguientes pasos fueron restablecer la confianza que se había perdido durante tantas decepciones, volver a confiar, volver a entablar una relación con familia, volver a darle su lugar como cabeza de familia en casa, que no había sido fácil. Tuve que entrenar a mi mente para bloquear los pensamientos negativos, los pensamientos que cuando él se demoraba más de 15 minutos en una hora establecida que él me dijo que iba a volver a casa, yo ya le llamaba, estaba inquieta y alarmada porque pensaba que volvería a equivocarse de camino, que en vez de volver a casa él iba a irse a beber. Tuve que aprender de cero a confiar en él otra vez, y él con actos me demostraba que estaba siendo sincero, que estaba haciendo el esfuerzo por cambiar y que estaba cambiando, y que sus intenciones y sus cambios y él las demostraba con hechos, y de ahí pude empezar a confiar en él nuevamente. Los pensamientos negativos siempre querían derrumbarme otra vez. También yo volvía a caer en esos momentos en que yo me sentía la víctima. Por ejemplo, cuando teníamos diferencia de opiniones, yo sentía de que con qué derecho él podía reclamarme algo después de todo lo que me hizo. Esos pensamientos yo los empecé a bloquear, empezando a decirme a mí misma que las cosas ahora eran diferentes, que yo tenía que respetar su opinión, sus opiniones, sus decisiones, que yo ya no tenía por qué sentirme mal por lo que había pasado. Yo tuve una revelación de Dios una noche donde había un gran portón de madera cerrado, donde no se podía ver hacia atrás, solamente se podía ver adelante, y yo lo tomé como echar el pasado atrás y empezar un futuro de cero, un presente nuevo para nosotros, nuestra familia, nuestras hijas.
¿Eso te ayudó también a perdonar? Sí, me ayudó porque yo pude sentir que Dios me había perdonado por mis pecados, que Él también había perdonado y había llevado la carga de los hombros a mi esposo. Y si Dios podía perdonarle todo, Él esperaba lo mismo de mí. Y cada vez que los pensamientos negativos volvían, yo me daba cuenta y tenía que decirme a mí misma que yo perdoné eso, que es lo que Dios espera de mí para que yo sea libre. Esos pensamientos negativos aún vienen, pero cada vez con menos intensidad y ya no me duelen como antes. Entonces, en su vida espiritual, en la de tu vida, en la de tu esposo, ¿qué pasó entonces? Y nosotros tenemos un momento especial en las mañanas, cada uno con su Biblia, leemos la palabra, nos interiorizamos, estrechamos la relación con Dios, confiamos en Él, con todos los milagros que ocurrieron en el último año en nuestras vidas. Podemos hablar y dar gloria a Dios y contarles a nuestras hijas con gozo lo que Dios hizo en nuestra familia, cómo nos está sanando a todos, porque es un proceso largo tener que sanar todas las heridas que había. Ellas también están sanando. Sentimos la gloria de Dios en nuestra casa, sentimos que su reino está viviendo con nosotros en este momento, sentimos paz. Nos sentimos realmente bien estando juntos, cosa que anteriormente no sucedía. Sí. Antes ustedes no pertenecían a una iglesia. ¿Cómo fue eso de que ustedes entraron en una iglesia? ¿Se congregaron? Yo quería hacerlo hace mucho, como conté antes, pero por respeto a mi esposo no lo hice. Entonces, 3 meses después de que él salió del sanatorio, yo le había contado que tenía las ganas de bautizarme. Yo me había bautizado como bebé antes, ¿verdad? Pero que quería hacer las cosas bien, que era un paso de obediencia hacia Dios después de todos los milagros que Él hizo en nuestras vidas, de todo lo que Él estaba haciendo en el momento en nuestra familia y lo que iba a hacer. En ese momento yo me entero que estoy embarazada también, que era otro milagro. Mi esposo durante 7 años siempre quiso tener más hijos. Y yo siempre pensaba que no era un buen momento poner a otro hijo más en una familia enferma, en una familia que no sabía si iba a durar y que yo casi estaba segura que iba a tener que salir adelante sola en un futuro con 3 hijos por una separación o porque mi esposo se habría accidentado borracho camino a casa. Y por ese miedo yo no lo había, y siempre le había prometido a él que si él podía demostrarme que él podía vivir algunos meses sin alcohol y sin tabaco para que tengamos una criatura sana, sí, ese va a ser el día en que nosotros íbamos a agrandar la familia. Y el momento había llegado y Dios nos había regalado el milagro mucho más rápido de lo que nosotros estábamos esperando. Sí. Entonces esto fue como una cereza sobre la torta. Qué lindo. Entonces él me apoyó en mi decisión, dijo que estaba bien, lo compartimos con nuestros hijos y nuestra hija mayor también decidió bautizarse el mismo día. O sea que nosotros nos bautizamos juntas. Mi hija y yo, y mi esposo el mismo día se congrega a la iglesia también. Entonces eso fue un domingo, un día de fiesta, ¿verdad? Un día de fiesta. Yo digo que fue más intenso y más emocionante, más especial que el día de mi boda, porque
Cuando nosotros nos casamos, Dios no jugaba, nosotros nos casamos por la iglesia, pero Dios no tomaba un rol importante en esa celebración. Pero el día de nuestro bautismo y de nuestra congregación, ese día Dios era el centro de esa fiesta. Y por eso puedo decir que fue un día muy especial, muy importante en nuestras vidas. Qué lindo, Andrea. Me alegro por ustedes. Andrea, ¿cuándo no solo hay que orar, sino también actuar, poner en práctica? Cuando uno empieza a darse cuenta de que está orando y nada sucede, cuando uno siente que las oraciones no pasan el techo, cuando uno se da cuenta que uno está orando y esperando que Dios haga las cosas. Dios espera de nosotros que nosotros actuemos, que pongamos de nuestra parte, que no estemos quietos mientras oramos. Él nos da la fuerza para pasar por las crisis, pero Él no soluciona nuestros problemas solo. Eso es parte nuestra. ¿Tú te pusiste en práctica entonces? Sí. Luchar sí, por tu matrimonio, por la familia. Sí, y Dios dio la fuerza para no sentirse débil en ningún momento. Sí. Dio la fuerza y también proveyó en ese gran momento de crisis, porque como yo siempre digo, las crisis son bendiciones, porque por las crisis como resultado vienen grandes cambios. Y si no hay crisis, no hay cambio y no hay mejora. Después de que tu esposo cambió, tuvo que reconstruir muchas relaciones, ya dijiste, con sus parientes, su familia, con ustedes, con los amigos. ¿Cómo vos como esposa le pudiste apoyar? Lo apoyaba hablando con él, dándole ánimos, porque no es nada fácil reconocer los errores que uno hizo, no es nada fácil humillarse y pedir perdón cuando uno sabe que uno tiene la culpa. Él lo hizo y yo me siento feliz de que él haya reconocido sus errores en donde él se equivocó y que haya perdonado también donde los demás se hayan equivocado con él. La etapa más difícil para él fue reconocer sus errores en frente a su iglesia donde él estaba congregado antes. ¿Cuáles son peligros que ustedes hoy en día confrontan? Por los peligros de la recaída, justamente. Él tiene muchos amigos que respetan su decisión de no tomar, y en los momentos que ellos están con nosotros, ellos comparten un tereré, charlamos, nos podemos dar cuenta, y mi esposo también se dio cuenta que podemos estar felices, podemos festejar y estar alegres sin necesidad de alcohol. Donde sí hay peligro es cuando estamos con amigos que toman y fuman enfrente de él, pensando que es la decisión de él y el problema de él, pero ahí no se siente el apoyo de personas cercanas, y eso es una gran tentación, que estén tomando y fumando enfrente de él y él tenga que usar el doble de la fuerza para no caer en eso. Sí, me imagino. Andrea, después de todo lo que viviste, de lo que pasó, ¿cómo te sientes ahora con tu esposo? Y somos un equipo, nos sentimos bien como pareja, sentimos que estamos en el camino correcto. Como dice en la Biblia, ser uno. Nosotros nos damos cuenta muchas veces que cuando nuestros hijos necesitan de apoyo y de guía, cuando hablamos con ellos, con ellas, después nos damos cuenta que sin haber
hablado antes, les estamos aconsejando las mismas cosas en base a una vida cristiana saludable, donde ellas puedan darse cuenta lo que está bien y lo que está mal y decidirse por lo bueno, que Dios no castiga, sino que Él es un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros, solamente nosotros tenemos que cargar con las consecuencias de nuestros propios actos. Sí, sí, cierto. Andrea, por último, ¿qué te gustaría decirle a la gente sobre el alcohol y la codependencia? Y nuestra vida es un testimonio vivo de alcoholismo y codependencia, que yo estuve muy codependiente de mi esposo. Yo pensaba que no podía salir sola adelante, por ejemplo, por eso nunca puse límites. Los límites son saludables y es muy importante poner límites cuando nuestra vida se torna infeliz, se torna peligrosa, cuando hay dolor de por medio. Es una forma de protegernos a nosotros y proteger a las personas que nosotros amamos. Y hay que buscar ayuda para poder mantener esos límites, porque una persona sola, sin apoyo y sin ayuda, no puede mantener los límites, se vuelve frágil. Pero con la ayuda de Dios y ayuda de las personas indicadas es más llevadero la puesta de límites y ponerlos en práctica y mantenerlos. Eso te creo. Muchísimas gracias, Andrea, que estuviste acá, que nos contaste tu testimonio, que es tan fuerte, y les deseo una vida feliz, un matrimonio fuerte que pueda seguir también como ejemplo y como testimonio que Dios obró en ustedes para mucha, mucha gente, ¿no? Gracias, Andrea. Muchas gracias también. Estamos llegando al final del programa Mujeres como Nosotras. Les agradezco que nos hayan visitado y les pido también que puedan abonar el canal en YouTube. Ahí pueden ver más programas de Mujeres como Nosotras. Eso fue una vez más Mujeres como Nosotras, creer y vivir.